Bueno, muy buenas tardes. Ya estoy compartiendo. Aquí está. Uno de sus compañeros me pedía que le pusiera yo cuáles eran las prácticas que se habían entregado. Ahora sí que cuál era el material de que se hablaba en este programa, en esta parte del departamental. Nosotros lo que vimos es lenguaje ensamblador, y pues por supuesto, a la hora de ver lenguaje ensamblador vimos algunos otros conceptos, como por ejemplo que era un ensamblador, que era un compilador, que era un depurador, que era un interpretador. Todo esto lo estuvimos manejando, entonces bueno, ustedes ya tienen que manejar todo esto. También se es un programa donde se utilizaron lo que son las instrucciones aritméticas y lógicas. Es más, ustedes lo hicieron, vimos los modos de direccionamiento, todos los que teníamos, e inclusive cuando estuvimos trabajando con los ejercicios 1, 2, 3 de las prácticas, así como el otro ejercicio de base de datos, estuvimos viendo cómo eran los modos de direccionamiento. Pues se entiende más conforme vamos haciendo los programas. E inclusive por eso la insistencia en que lo simularan, e inclusive cuando simularon, yo les dije que tenían que revisar cómo iba almacenando los datos, cuándo guardaba el dato, cuándo guardaba el carácter, y que para que supieran diferenciar entre los modos de direccionamiento. Hicimos también un programa de menú, en donde se elegía de una serie de las operaciones aritméticas y lógicas, nada más hiciera una operación con sus dos respectivos operandos. Estos operandos no eran necesariamente valores muy grandes, pero tampoco tan pequeños. Yo les comentaba que, pues bueno, de 0, 1, 2 y 3, pues como que para que hicieran un número un poquito más grande y pudieran ver las diferencias o lo que es lo que pasaba, ¿verdad? Sí, y teníamos que haber visto más programas de lenguaje ensamblador. Yo les comentaba que quería que viéramos otros más, pero el tiempo, la verdad es que ya como que se nos está haciendo pequeñito, y prefiero, si me da tiempo, ver otro programa de lenguaje ensamblado, pero también quiero darles las herramientas necesarias para lo de su proyecto. Pues también tienen que desarrollar un proyecto, y ese proyecto pues ya está a la vuelta de la esquina. Pues nos hablan que el 21 de junio es el día que nosotros tenemos que entregar calificaciones ordinarias. Por eso yo les estoy dando hasta máximo el 19 de junio para entrega de proyecto. Entonces, hacer un programa de base de datos fue otra de las prácticas, el programa de base de datos. Luego ya empezamos con lenguaje de alto nivel, que fue el de la práctica de primero la barra de LEDs y luego la práctica del Blink, donde se utilizaban los lenguajes de programación Java, Python, C y también de ensamblador, ¿verdad? Que teníamos que repasar lo que habíamos visto de ensamblador en este programita. La práctica del LCD, la práctica de interrupciones, y el día de hoy vamos a empezar a ver comunicación serial. Si se dan cuenta, estos temas son los últimos temas que se ven de su unidad número 4. Son temas que ya se están viendo de la unidad número 4, y se están dando esos temas precisamente para que, como les comento, ustedes tengan las herramientas necesarias para el desarrollo de su proyecto. Aquí está. Nosotros trabajamos con comunicación, siempre nos comunicamos con la computadora, y sabemos que precisamente últimamente pues se ha desarrollado más el hecho de pues tratarse de comunicar con su computadora, con su celular, de su celular para su computadora, de la computadora al celular, y no solamente eso, no sé, algunos dispositivos inteligentes como han sido las bocinas inteligentes y algunos otros dispositivos, pero todo ello viene primero que nada como una trascendencia en cuestión de la comunicación, la cual puede ser paralela o puede ser serial. Esas son las dos como tipos de comunicación que nosotros tenemos, la paralela y la serial. Bueno, sabemos perfectamente
bueno, cuando es una paralela, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cablecitos en los cuales vamos a pasar los datos en cada uno de esos cables y va a llegar del otro lado la información. Tenemos la serial que vamos a pasar bit por bit hasta completar el dato que es de por lo menos de 8 bits, ¿verdad? Y en el caso de la comunicación serial, pues nada más puede ser de un solo camino, un solo paso que se da, y tenemos pues lógicamente nuestro habilitador, que en este caso es el chip CEL, el latch para poder tener la información, y nuestro cable de datos, ¿verdad? Nuestro bus de datos. Tenemos ese mismo bus de datos, a lo mejor ya ahora de esta manera, 2 caminos. ¿Cuáles son los 2 caminos? Pues resulta que uno puede ser lectura y otro escritura, y poder realizar ambas. Lógicamente, como les había comentado, es tan rápido que pues así no podemos hacer la lectura y la escritura, ¿verdad? Sabiendo que nuestro microprocesador, es el maestro, bueno, el periférico pues sería el esclavo. Pero no solamente tenemos la comunicación paralela, sino que últimamente se ha venido desarrollando bastante la comunicación serie. Y bueno, la comunicación serie es una norma, un protocolo de comunicación, una norma de comunicación, la 232, que se desarrolló desde 1969. Y realmente se desarrolló cuando empezaron las conexiones para poder conectar un módem. Y bueno, ahí empezaron todo esto de las interconexiones para este tipo de dispositivos. Bueno, ¿qué se necesita para conectar? Lógicamente alimentación, pero aparte de la alimentación necesitamos conectores. En el caso tenemos el DT, que es nuestro transmisor, suele tener conectores machos. Bueno, tenemos los DC, que son los receptores, que serían los conectores hembra, lo que tienen. Pero en algunos no se llegaba a cumplir, entonces hay que revisar que efectivamente la documentación para revisar si está conectado adecuadamente o no, porque si llegan a tener sus errores. Vemos que realmente pues sería la comunicación, los voltajes de alimentación y diferencial, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con diferencial? Siempre hemos tenido este problema que cuando se alcanza una mayor velocidad de transmisión, pues resulta que somos sensibles o vulnerables al ruido. Entonces, para evitar ese problema, sabemos que entonces se envía otra línea para que de esa manera tener una línea de una forma y tener el contrario, pues eso le ayuda a limpiar la señal y eliminar ruido. También conocemos que hay par trenzado, que es para lo mismo que utilizamos, ¿verdad? Este tipo de comunicación puede ser calduples o puede ser quíntuples, sí lo puede ser. Calduples cuando solamente podemos transmitir y en otro tiempo recibir datos. Múltiples, transmisión y recepción. Ambas. Bueno, cuando en ese entonces hablábamos de esos DC y DT, pues se utilizaron abreviaturas. Y bueno, aquí tenemos el manejo, cómo se manejaban en los modems, pero también tenemos en los micros cómo se manejan. Tenemos transmisión de datos, que es la patilla 2, que es para transmitir datos, y en Maestra, recepción. Mande. No sé si no soy yo o bueno, mis compañeros, pero creo que se está yendo muy rápido. Perdón. Qué bueno que me dijiste. Qué bueno que me dijiste para que le baje. Muy bien. Entonces tenemos, y si hemos visto en nuestros micros en los que hemos trabajado, hemos visto estas señales de transmisión y recepción de datos. Lógicamente para nuestros modems vienen otras señales más. Por ejemplo, la alimentación y de la tierra, eso siempre lo vamos a tener. Bueno. Y otra cosa, también cuando nosotros empezamos a ver lo que es el micro, la Raspberry, pues yo les hablé de pues que tenía unos módulos UART, o sea, UART, que es, pues casualmente vienen de las siglas en inglés
¿Y qué nos está diciendo? Nos habla del transmisor receptor asíncrono, que es el que nosotros estamos ocupando, ¿verdad? Entonces, un transmisor receptor asíncrono universal, el lugar, de ahí viene, ¿verdad? Es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos en serie. Y están en nuestra placa, en nuestra tarjeta, ahí los tenemos. Todos los microcontroladores, microprocesadores, últimamente, ya todos vienen con esta UART para hacer esa comunicación serial. Y ojo, mucho cuidado, porque ¿qué pasa? Si nosotros ocupamos nuestra tarjeta, tenemos DX, transmitimos, lógicamente el otro dispositivo tiene que recibir. Y si el otro dispositivo transmite, por supuesto, nuestro micro, pues tendrá que recibir. Vean que las líneas vienen cruzadas por esta situación y que muchas veces esos módulos que compramos para hacer esa comunicación serial, luego hay veces que tenemos que comprar hasta 2 porque los quemamos. Yo sé que no son muy caros, ¿verdad? Pero bueno, también no tenemos por qué estarlos quemando si tenemos cuidado en ese tipo de cosas. Lo que ustedes también han visto más comúnmente es ese conector DB9. No nomás existió el DB9, también existió el DB25 y el DB36. El DB36, DB25 y DB9. Todos ellos para podernos conectar con el otro dispositivo. Y entonces necesitamos de ese cable. Y vean lo mismo. Aquí en el DB9 podemos ver el cable azul va de una terminal del 2 a una terminal 3. Transmisión, recepción. Y al revés, la línea roja que está marcada viene de una transmisión y envía una recepción 2 a 3, ¿verdad? Va a depender. Y bueno, hay otras líneas, como les dije, que también se tienen que conectar, como es la alimentación, ¿verdad? El voltaje, la tierra. Y depende de lo que vayamos a hacer, pues a lo mejor requerimos de otro cable más. Si es que lo vamos a conectar pues a modem, a lo mejor sí necesitamos más. Bueno, dentro de esta comunicación también conocemos la comunicación asíncrona. Comunicación asíncrona porque no requiere de reloj. Pero debido a que no requiere reloj, entonces, ¿cómo puedes sincronizar o cómo hace esa comunicación para que lo que envíe el otro dispositivo pueda recibir? Y al revés, ¿cómo lo hace? Debido a una velocidad. Se ponen de acuerdo a qué velocidad se tiene que enviar la información y por supuesto el que recibe tiene que estar habilitado a esa misma velocidad para poder recibir la información. Aparte de eso necesitamos otras señales, como por ejemplo la señal de inicio, ¿verdad? La señal de inicio. Y luego también tenemos la señal de que termino de comunicar. Ahora se acordarán que les dije que al principio nada más en la señal de nuestro reloj en la parte alta, pues, o en la parte baja se enviaba información. Pero vean, aquí podemos observar tanto en una señal de reloj alta como baja puede enviarse ya señal. Eso era antes de que nada más en un solo nivel de filo de subida o filo de bajada, pero ahora en ambas. En ambas, porque se ha evolucionado. Últimamente ya esto lo hacen y lo desarrollan a una mayor velocidad. Aquí todo esto es exactamente lo mismo. Aquí nos hablan de los niveles de voltaje, los niveles de voltaje que requiere para hacer esa comunicación. Y hablamos también de épocas. Anteriormente, pues se hablaba que más 12 y menos 12 volts, eso hace muchos años, muchos años, pues sabíamos que
Un 1 era el más 2, un 0 era el menos 2. Posteriormente, al cabo de los años, vino el Arduino y el Arduino apareció con 5 volts ya de alimentación, una fuente de 0 a 5 volts, ¿verdad? Entonces el 1 era el 5, el 0 pues era el 0. Pero ya posteriormente llegaron los nuevos micros que son de 3.3 volts, entonces un 1 es 3.3, el 0 pues es el 0 de la Tierra. Y bueno, ya en estas últimas fechas habla de una fuente de 3 volts y entonces nuestro 1 es de 3 volts y nuestro 0 de Tierra. Eso es lo que ha venido a hacer. También nos hablan de que entonces tenemos lo que es simples, quintuples y lo que es cuádruples. Anteriormente trabajábamos más con un solo cable, el cual en el donde enviábamos recibíamos. Y podía ser al revés, que ya luego el que recibe, bueno, puede ser el que envía y el otro receptor, pero en diferentes tiempos. Y nada más teníamos un solo cable. Después apareció lo que es cuádruples y vemos que hay un tiempo para enviar y hay otro tiempo para recibir. Uh-huh. Pero sí se requieren dar en diferentes tiempos para que no haya colisión. O envía o recibe en diferentes tiempos para que le dé tiempo de reaccionar. Y tenemos el otro, el quádruples, que ahorita está enviando y recibiendo datos. Uno puede estar enviando y recibiendo y al mismo tiempo estar enviando y recibiendo simultáneamente. Estas son las nuevos, lo más novedoso. Sigue habiendo lo que les había comentado diferencial y se acuerdan que les dije que pues podía haber, en el caso de diferencial hablamos de que puede haber un par trenzado, ¿verdad? Para evitar ese ruido del que estamos hablando, el ruido magnético, de que a cierta velocidad tengamos ese problema. Y está combinado, vean aquí en este diagrama viene combinado el diferencial con un simples. Vean aquí está simples y otra vez combinado. Ahora, si utiliza estas dos líneas, va a venir y ahora sí que torcido el cable para eliminar el ruido magnético, que es el de inducción tradicional cuando ya está a ciertas velocidades. En física se conoció como el teorema de máxima transferencia de energía y se cumple cuando la impedancia del cable es de 120 ohms. La impedancia normalmente de nuestros cables, ya sean de la fuente o del destino, son de 120 ohms, es la impedancia. Entonces esto lo cubre. Trabajamos a ciertas velocidades, sabemos que depende del dispositivo a qué velocidad, pero históricamente hablando se ha trabajado hasta 300 watts. Hace ya como unos 10 años, 9600 watts. Y bueno, últimamente de 115.200 watts. Pero esto va a depender tanto del transmisor como del receptor, a qué velocidad. Si está uno transmitiendo, el otro pueda recibir. Va a depender de eso. Hablamos entonces de comunicación serial, USB, Firewire, serial ATA, Ethernet, CAN, WAR, SSI, PCI, SPI y cuadrada C y el DIO. Todos ellos. Cuando nosotros hablamos de USB, pedimos, bueno, ¿de qué tipo? La 2, la 3, la 3.1, la 3.2. Vean la diferencia cuando hablamos de USB 2 de 480 megabits. Pero ¿qué pasa cuando ya hablamos de 3? De habla de gigas, de 4.8 gigas. Y si es de 3.1 ya de 10 gigas, 3.2 de 20 gigabits. Todos estos de gigabits. Aquí al lado derecho tenemos 60 megabytes, 600 megabytes, 1.25 megabytes, dependiendo de la versión que estamos hablando. El PCI Express de 3.0 por 16 bits hasta 16 gigabytes, porque está ya hablando
de los 16 bits. El SATA es el disco duro 3.2. Estamos hablando de 16 gigabits de bit por bit, ¿no? Y 2 gigabytes, perdón. Entonces, ¿ha cambiado la comunicación? Claro que sí, pero siempre lo que siempre tenemos que estar presentes en nuestro bit de inicio, en nuestro bit de parada, nuestro bit menos significativo, el bit más significativo, todo esto y a qué velocidad se tiene que trabajar, y lógicamente el inverso nos va a dar el tiempo de trabajo. Tenemos el SPI, estamos hablando de la comunicación SPI, y por supuesto hablamos de nuestra señal de reloj, de nuestra comunicación serial, y que realmente nuestro maestro está compartiendo con el esclavo en la misma señal de reloj. Y tenemos MOSI, que significa maestro, output, esclavo, input, lo mismo del otro lado. Pero también podemos tener maestro, input, esclavo, out. Y tenemos la otra señal de control, que es la SC, que significa nuestro habilitador slave select. Es nuestro habilitador slave select. Luego tenemos que no solamente podemos tener uno, ¿verdad? Un esclavo, sino podemos tener más de un esclavo. Para lograr tener más de un esclavo, requerimos de un decodificador, así como utilizamos el decodificador de memoria. Aquí podemos utilizar ese mismo decodificador para que pueda habilitar uno u otro, o el que te interese, o los que te interesen. Esto es lo que viene aquí, lo que les acabo de decir, aquí viene. Y aquí viene lo del diagrama de tiempos, y vemos cómo trabaja. Como les había comentado, antes vamos en el ciclo de subida. Ahora aprovechamos, vean, están los dos ciclos, los de subida y de bajada. Aquí hablamos de polaridad, y hablamos de fase, y involucran los datos. Fíjense, vemos entonces la primera señal, bajada, subida, bajada. Cuando vemos bajada y va a pasar a la transición de subida, está marcada con una línea roja, bajo aquí. Y vean, cuando la fase está en cero, claro que puedo pasar, puedo transmitir este dato, puede muestrarme este dato. ¿Por qué lo puede muestrar? Porque está ya el dato estable. Pero ¿qué pasa si voy a la fase 1? En la fase 1 está todavía inestable el dato. No puede hacerse esa transferencia de dato, puesto que todavía está inestable. Así momento puede ser, fíjense, aquí en el ciclo de bajada, cuando va de subida a bajada, vean, está la línea azul. Para la fase en 1, este es el momento para hacer la transferencia, recepción de datos. Va a depender entonces esto de dónde se encuentre el bus. Y aquí les pongo igual ese mismo comentario. Si la voy a ver menos, ahí está, ocultar, ahí está. Hoy quiero que quede en medio, ¿no? No se deja.
No, ni puedo. Uy, uy. No, pues no se dejó. Miren, más fácil. Ay, de plano. Ahí está. Si la polaridad cero, si la polaridad cero y la fase uno, esta polaridad cero y la fase uno son las líneas azules en donde vamos a mostrar los datos. En la bajada toma el dato que es cuando está estable, solamente aquí porque está estable. No lo puede tomar aquí porque no está estable, hasta que no esté aquí para estar estable. Y lo mismo, si la polaridad cero y la fase cero, el dato está en medio. Y sería en las subidas donde el dato está estable. Si este está en cero y este está en cero, vean hasta dónde está estable, hasta la línea azul, hasta la línea aquí azul. Y aquí está, aquí el dato está inestable. Entonces, hasta el ciclo de subida es donde está estable y es donde puede transmitir. Por eso es que están enumeradas 1, 2, 3, 4, pero son las líneas rojas y estas aquí 1, 2, 3 son líneas azules. Aquí igual se los explica con esto. Y bueno, aquí tenemos la E cuadrada C. ¿Qué diferencias hay entre la SPI y la E cuadrada C? Pues aquí ya estamos viendo inmediatamente dos maestros, dos esclavos. Esta es multimaestro. Y pues por supuesto podemos tener varios esclavos. Pero si tenemos esto, en cualquier momento pues puede haber una colisión si tenemos dos maestros. No podemos estar los dos maestros al mismo tiempo querer hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, como cualquiera de los esclavos puede tomar el papel del maestro, pues entonces puede haber colisiones de datos. Y si va a haber colisiones de datos, lo que se debe de hacer es proteger. Anteriormente teníamos bipolares y teníamos colector abierto. Ahora tenemos drenador porque estamos hablando de MOS. Hablamos de drenador abierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Pues de manera externa se ponen los resistores Q, como aquí los estamos viendo. Estos resistores Q para polarizar los drenadores, un resistor para dato y uno para reloj se requiere. Esta norma la diseñaron en Philips. O sea, la norma esta de lo que estamos viendo la diseñaron en Philips para comunicar la información en los receptores de televisión. Realmente para eso lo ocuparon. O sea, aquí está E cuadrada C. Y muchos, inclusive, bueno, aquí está E cuadrada C. Vean aquí, observen el diagrama, otra vez un diagrama de tiempos y otra vez vemos que está el bit de inicio y tenemos el bit de parada. Tenemos una señal de lectura y escritura para indicar si se va a enviar información o se va a recibir información. Y todo esto está en la trama. Todo esto está en la misma trama. Se supone que de 0 a 7 son para el bus de datos. Esto nos puede abrir para poder conectar hasta 128 dispositivos. Esto hasta 128 dispositivos.
2 a las 7, 128. Y tenemos otra cosa, también con 7 bits nosotros podemos mandar cualquiera de los caracteres de los dígitos que tenemos en el código ASCII. Y entonces decíamos que no solamente viene en esta trama esos dos datos, sino aparte viene algunas señales de control, como es también la señal de lectura, escritura y no sé si quieren, sí, leer o escribir, ¿verdad? Ya lo he dicho. Eso es lo que para eso es. Aquí está un módulo, uno de estos módulos que encuentran en cualquier tienda de electrónica. Todos estos módulos, casi todos ellos los empezaron a sacar lo de los Arduinos para conectar Arduino o micro de Arduino. Ahora ya se popularizaron y pueden conectarse a cualquiera de los dispositivos, a cualquiera de las tarjetas y todo, ¿verdad? Aquí nos está poniendo un convertidor de cuadradas a paralelo para el LCD. Podemos comprarle, también se puede comprar el LC en versión de I cuadrada C, o se puede poner este conector para convertirlo. Cualquiera de las dos formas es válido. Aquí también tenemos otro ejemplo de una comunicación serial. En este caso es el acelerómetro, que viene para una comunicación SPI y para una comunicación I cuadrada C. Tenemos otro que es un conector, es un acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, todos ellos en una sola placa, la cual pueden ocupar. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí nos ilustra, siempre les pongo porque es un Arduino. Vean lo simple, o sea, por lo regular hay un montón aquí conectados, muy simple. Vean solamente dos líneas de conexión y las dos de VCC en tierra. Aquí está conectado a VCC 5 volts y tierra, ¿verdad? Porque es Arduino. Ustedes cuando conecten, ustedes cuando tienen que conectarse en 3.3 volts, por favor, 3.3 volts, y estas dos líneas, vean cómo está conectado a dos GPIO. En este caso nos está diciendo si ocupamos cualquiera de ellos, tiene el X, Y y Z. Si tiene un acelerómetro, giroscopio y un magnetómetro, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, si ya tenemos estos tres, pues bueno, tenemos 3 por 3, 9, porque todos ellos tienen X, Y y Z. Y bueno, pues ya con esto se termina esta parte y vean cómo se tiene que conectar. Se le cae, STD, HCL, GND a GND, Data In, Data Out, AMOSI, MISO, que ya dijimos que era maestro, output, esclavo, entrada, ¿verdad? Entonces el primero y el otro, maestro, entrada, slave, salida. Aquí viene con esto, con la comunicación seria, gracias a esto vamos a poderla probar con el TM 1638. Por supuesto tenemos que hacer nuestra carpeta donde vamos a considerar todos nuestros programas, vamos a meter allí, puede ser en Python, puede ser en lenguaje C, puede ser en el lenguaje que ustedes quieran, también está abierto al lenguaje que ustedes quieran. Y
Es igual a carpeta, ¿verdad? Y el programa. Vean el programita tan simple y tan sencillo que es, no requiere de mucho. De todas maneras, ahorita quiero dejarle hasta allí por algo tan simple que teníamos que comentar. En principio es lo del proyecto, ven que les estaba comentando lo del proyecto. El proyecto es el proyecto máximo, el último día para poderlo entregar es el 19 de junio. Es el día máximo, pueden entregarlo antes, pueden entregarlo antes. Es lo del proyecto, otra cosa les tenía que comentar. Bueno, una cosa era eso, lo del proyecto. Siempre normalmente adelantan, yo creo que ahorita no van a adelantar porque de por sí lo hicieron muy cortito. Ven que desde que empezamos hasta lo que yo les comenté que estaba muy corto el semestre, como que las fechas nos las redujeron demasiado, por eso era el detalle. Están hablando que posiblemente ya regresemos para el siguiente semestre. Se está hablando de eso, del regreso ya. Se están limpiando las instalaciones y todo. Ahorita lo van a revisar porque han encontrado que el edificio, sobre todo el 2 y el 3, han sido dañados, se han dañado por el problema que tenemos allá en Zacatenco de que ya ve que de repente se hacen unos vados y hacen unos hoyos muy, muy graves. Entonces, realmente por esa falla de la tierra que tenemos allí, se han dañado algo los edificios. Ahorita están analizando esa parte, pero la limpieza y todo eso ya se están preocupando por hacer la limpieza y que volvamos a retornar a las aulas. Entonces igual nada más se los comento para que lo tengan presente. Todavía no es nada, todavía no hay nada seguro, pero sí se los quería comentar. Pero al parecer el semestre sí lo terminamos en línea, por eso ya les estoy comentando lo del proyecto, que ya irlo viendo. Aún así a mí me faltan otras prácticas muy importantes, e inclusive en el que de paso normalmente ya se los dejo desde mucho antes. Ahorita no se los he dejado porque me interesa esta práctica de comunicación serial. Me interesa hacer otra práctica que es de socket, y después de eso ya vemos lo del motor para poder ya yo creo que ya tengan todas las herramientas para su proyecto. Por eso que a mí me preocupaba darles ahora sí que las mayores prácticas para que ya tengan los conocimientos necesarios para su proyecto. En cuestión de ahora sí que ya tener todas las prácticas, no, todavía no, todavía faltan, yo sé que faltan, pero al menos ya avanzamos. Si se dan cuenta, estos temas de interrupciones de comunicación serial y de el otro del soccer, ya viene en la siguiente unidad, pero como en el siguiente bimestre, pues no es bimestre, ya vieron que es un mes. Si se tiene que entregar evaluaciones máximo el 21 de mayo y máximo el 21 de junio tenemos que entregar, pues resulta que es un mes, no es bimestre, ¿verdad? Como nos hicieron creer. Entonces por eso es la premura que yo llevo, para que ustedes ya tengan toda esa información.
No sé si quieren hacer algún comentario, duda, pregunta tengan. Déjenme como. Voy a dejarlos. Profesor, ¿cuáles son los limitantes para el proyecto? ¿Cómo serían? Bueno, el proyecto, yo siempre les hago un comentario de uno de sus compañeros. ¿Por qué les hago el comentario de uno de sus compañeros? Porque resulta que uno de sus compañeros una ocasión me dijo, maestra, yo ya estoy bien gastado en la otra materia, sé que no es la única materia que les piden proyectos, sino casi prácticamente todas las materias ya de sexto semestre llevan proyecto. Entonces dice, pues yo la verdad dinero ya no tengo y y pues yo ya no le puedo hacer un buen proyecto porque pues ya no, o sea, ya económicamente ya tronado, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues casualmente hicimos el display, hicimos el motor a pasos, hicimos prendimos y apagamos un LED, vimos interrupciones, o sea, lo mismo que a ustedes les comenté, ¿no? Todo lo que vimos. Entonces, si ya vimos todo esto y ya vieron el display de 7 segmentos, ya todo, pues puedes hacerlo en un proyecto y presentar algo bien. Él lo que me presentó un elevador de planta baja, 3 pisos más, y la verdad a mí me sorprendió. No compró un sensor más, sino más bien todo lo que él tenía ya pues de las demás materias, eso fue lo que ocupó, fue lo que ocupó. El, el elevador lo presentó muy bien. Lo hizo, puso trabajaba la madera, ocupó madera en su elevador, madera gruesa para hacer la maqueta, eh, en donde iba a correr el, este, el elevador, lógicamente muy resistente, bien fija la madera, y pues lógicamente para el elevador en sí, pues una madera pues ya más ligera, ¿verdad? Más delgada para que fuera más ligera y le pudiera controlar bien el motor, porque ya habíamos visto el motor y pues lógicamente subía y bajaba muy adecuadamente. A la hora que llegaba, se supone que llegaba el elevador, tenía el display de cristal líquido. Dentro del elevador tenía el display de 7 segmentos. Nunca se le enredaron sus cables, los arregló de tal forma que no se le enredaran sus cables. Él podía subir, si ya estaba en el segundo piso tenía la opción de bajar o subir, lo tenía bien controlado, llegaba exactamente al piso, bien sincronizadito para que llegara así. Si tú salías supuestamente del elevador, ¿no? Tenía que salir adecuadamente. Los LEDs, cada vez que llegaba a un piso, se prendían los LEDs al piso que había llegado. Los encendía todos los LEDs de ese nivel, por decir algo. Bajaba y encendía los LEDs de donde bajaba, a donde subía, todo muy controladito. Ocupó el motor, por supuesto, ocupó los LED, ocupó el display de cristal líquido, ocupó todo, porque dice, yo no tengo más que que hemos comprado. Y lo que les digo, tuvo el ingenio de ocupar todo, de presentar bien su proyecto, de que trabajara bien su proyecto, sin que, ay, se atoró, ay, le falló, ay, sí funcionaba y ahorita ya no funciona, como tradicionalmente lo hace, ¿no? Me han entregado otros elevadores, los cuales son basura. Digo, basura textualmente, ni cómo calificarlos, ni cómo ayudarles, como digo, porque no funcionan, realmente no funcionan. El de él funcionó mucho, muy bien. No, yo siento que es esa parte, no nomás se califica el proyecto, sino la presentación del proyecto. Porque unos dicen, con este LED me simboliza que abrió la puerta. Con este otro LED
sonó la alarma. Y con este otro LED simboliza no sé, otra cosa, ¿no? Digo, sí, pues nada más imagínate todo. Eso es una presentación, pues no, no es ninguna. O sea, no sé si funciona o no funciona, si tenga la fuerza o no. Y sin embargo, él me presentó bien su elevador, muy bien presentado. Yo creo que es más que nada esa parte el que lo que deciden hacer, pero que esté bien hecho. Nada de que este LED representa esto, este LED representa el otro, porque eso no es proyecto. Otras personitas han entregado reconocimiento de imágenes con lo que es la biblioteca, con eso de que aquí ya Python tiene una biblioteca, la OpenCV, pues con esta OpenCV hacen reconocimiento de imágenes y por supuesto ven el tutorial de este bueno, sí, del reconocimiento de imagen, y han trabajado con reconocimiento de imagen. Han hecho también muchos proyectos de domótica, como les digo, el control de la puerta, la alarma, el donde entra el auto, el garage, se supone. Han hecho todo ese tipo de controles, sensores, como les comenté, hay sensor de presión, temperatura, humedad, sonógrafo, infinidad de sensores. Con los diferentes sensores han hecho diferentes proyectos. Muchos de esos proyectos, como les comenté, con el Arduino lo tienen. Fácilmente lo pueden pasar a la Raspberry, por supuesto. Yo no voy a aceptar ningún proyecto con el Arduino, solamente con la Raspberry. La evaluación de su tercera evaluación es el proyecto y las 2 o 3 prácticas que aún falten. 2 o 3 prácticas que aún me falten. Aún así quise comentarles de una vez lo del proyecto, porque estoy con que ahora sí la siguiente semana les digo, ahora sí la siguiente semana les digo. Y se me ha pasado. Entonces, dije, no, ahora sí no se me tiene que pasar de avisarles, porque casualmente ya tenemos pues un mes, ¿verdad? Para poder entregarlo. Y no quiero que ahora sí que por falta de tiempo no puedan hacerlo. Sensores, hay infinidad de sensores. Les digo que por el Arduino han sacado muchos sensores. Y y gracias a todos esos sensores que tienen, pues pueden dar diferentes aplicaciones, diferentes proyectos. Yes. Y pues la limitante en este caso, pues necesitamos ahora sí que sacar esa creatividad de cada uno de ustedes. Aparte en internet encuentran muchas ideas, pueden hacer combinaciones de esas ideas para poder hacer su proyecto. Y bueno, ¿alguna otra duda? Solo con respecto de la evaluación, ya que nos comentaba que bueno, de este tema se iba a sacar una práctica. Ay, sí, esta práctica ya no me dio tiempo de ahora sí que cerrar bien la práctica, pero igual, como les digo, en Python ya viene la biblioteca, como ya les enseñé, ya viene la biblioteca. Me gustaría que igual hicieran su carpeta donde ya tengan, o sea, nada más metan este módulo TM, el TM de 638, y la biblioteca pues la tiene Python, o sea, literalmente la tiene, no me la tienen que incluir, prácticamente es transparente el trabajar, pero aún así yo ya ahorita dije, no, ya no me da tiempo, y por eso ya no la consideré terminar.
el día de mañana terminamos la práctica. Ay, no, por fin se supone que ustedes iban a hacer el examen y iban a calificar con sus prácticas, yo no me acuerdo. Con las prácticas, profe. Entonces sí, si voy a calificar con las prácticas, yo creo que igual mañana me pongo a calificar. Mañana califico y el miércoles y a ver si ya les tengo un poquito más de las calificaciones y entonces esta práctica ya creo que igual ya pasa para el otro departamental, para que el jueves terminemos, concluyamos lo de esta práctica y empecemos con la siguiente. De todas maneras, ustedes ya pueden bajar algún programa, ya pueden ir bajando, mañana tienen tiempo de bajar el programa, y si ya van a bajar el programa y ver qué onda, ya nomás para detalles, lo vemos el jueves y ya luego vemos el siguiente tema. ¿Cuál era el material para esta práctica, profe? El material nada más para la práctica es el módulo. A ver, déjenme compartir. Ya se los había presentado. Ay, no. En lugar de compartirles, lo puse y lo eliminé. Pero entonces solo calificaría hasta el tema de interrupciones. Sí, hasta el tema de interrupciones. Yo quería terminar esto y ya no me da tiempo. El puro módulo, que ven que ya se los había pedido desde el principio. El tema 1638. Ok, no, yo no lo tengo. Lo voy a dar aquí para entonces. Perdón. Es el que tiene los displays, ¿verdad, profesora? Sí, aquí están los displays, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la parte de abajo viene un tecladito. Ok. Sí, maestra, gracias. Sí, es ese. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda respecto al proyecto. Okay. ¿Es en pareja, es individual o es en equipo de cuántos o cómo es? Miren, anteriormente el proyecto se hacía en parejas porque era en presencial, pero ahorita que estamos en pandemia, normalmente el proyecto es individual por lo de la pandemia. Yo no quiero que se me vayan a enfermar por estar saliendo y desplazándose, sobre todo ahorita en estas últimas fechas que las estadísticas han elevado el número de contagiados casualmente en jóvenes. Fíjense, el aumento ha aumentado más el contagio ahorita en jóvenes que en adultos y que en niños, a pesar de que también igual nosotros como adultos pues no nos hemos pues apenas estamos vacunando, ¿no? Pues casualmente los que se están enfermando más ahorita son los jóvenes. Son las estadísticas que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces yo aconsejo que mejor sea individual. Alguno que otro que diga, no, pues nosotros ya empezamos el proyecto en pareja, o nosotros porque uno compra una cosa, otro compra la otra y vamos a hacer un megaproyecto, bueno, ya sería cuestiones muy específicas y pues a lo mejor que sean vecinos, ¿no? O que sean lo más cercano posible y muy cuidadosos para que no tengan ese problema. Yo quiero evitar ese problema y quiero que de preferencia sea individual. Pero yo creo que igual va a depender de cada quien y de la situación de cada quien, ¿no? Sí, tiene razón. Gracias. Sí, maestra, todo bien. Bueno. Profesora, Sí, dime.
¿Va a subir igual un apartado para subir la práctica? Digo, la práctica, el proyecto, o el proyecto se va a presentar igual así en clase. El proyecto yo creo que sí, igual lo presentamos ya más, va a ser en clase. Igual a lo mejor subo, voy a abrir uno de clase, pero pero también se tiene que presentar al grupo. Uh-huh. Pero todo esto también va a depender de qué tanto tiempo tenemos. Porque ven que yo ahorita les pedí a todos video. ¿Por qué? Porque ya no nos daba tiempo. Eso sí, para revisarles a cada uno pues ya no me daba tiempo. Entonces a lo mejor igual rescatamos la idea del video y en Classroom subirlo. Pero va a depender mucho de cómo continuemos avanzando. Uh-huh. Yo ahorita así como voy a calificar mañana, espero avanzar mañana en las calificaciones, entonces el jueves nos vemos, por favor. Ya dependerá de que si el jueves no he terminado, bueno, entonces a lo mejor igual voy a necesitar más tiempo. Lo que pasa es que ahorita se me acumuló mucho trabajo, mucho. Como que me pidieron varias cosas, casualmente de tutoría, casualmente de la presidencia, casualmente yo en el curso que estoy tomando. Todavía de mi otro curso, todavía no he estudiado. O sea, se me acumuló mucho trabajo. Entonces sí, yo fui la que se me saturó. Y es que de repente, ¿no? O sea, hagan de cuenta que nomás las evaluaciones. Y de repente me vinieron como que una cosa, la otra y la otra, y parece plaga. Porque a todo el mundo se le atravesó todo. Y bueno, no me doy abasto. No me abasto en terminar todo. Entonces, sí, por eso les pido de favor que mañana yo sé que teníamos clase, pero sí tengo que terminar de calificar. Y aparte ahorita quiero hacer un reporte que tenía que hacer ahora sí que desde la semana pasada, no lo he hecho y voy a hacerlo ahorita, ese reporte. Ahora sí que, y así todo, me lo dieron entre jueves, miércoles, jueves y viernes me dieron todo. Lo único que yo sabía es el proyecto que yo tenía que hacer mío. Eso sí ya lo sabía, ya lo tenía programado, sí trabajé en ello. Aún así, fue maratónico. Pero lo demás fue como que en tutoría se le ocurrió decirme que tenía yo que entregar ese reporte. Al presidente otras cosas que se le antojó. En mi otro curso que también tenía que hacer. Y del nuevo curso, pues ahorita sabes que espérame tantito porque pues ya no tengo ni tiempo ni cómo hacerlo. Ahorita lo urgente es lo de tutoría y luego lo siguiente son sus calificaciones. Entonces tengo que terminar de calificar todo. Por eso ahorita la verdad es que estoy desvelada, cansada y sin ilusiones para ese fin de semestre. Pero es tradicional, esto parece que de repente aparece así. ¿Sale? Entonces por eso les veo mejor el jueves. Uh-huh. Sí, maestra, Por favor. ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, parece que no. Ay, gracias. Les juro que estoy bien tronada. Me estoy durmiendo del cansancio que tengo. No crean que sea aburrida del cansancio. Estoy muy cansada. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Y si es cierto, hablo muy rápido o de repente hablo muy lento, pero es por lo mismo que estoy cansada. Disculpe. Nos vemos. Que estén muy bien.